Buenas noches, estimados colegas. Les saludo cordialmente. Yo soy la doctora Lía Ciso Vázquez, médico radiólogo e integrante del Comité de Educación Médica Continua. Es un placer para mí acompañarles hoy martes y los dos próximos martes en este segmento de martes de especialidades médicas. Estaremos enfocados en el mundo de la radiología, como bien saben. Este ciclo de conferencias de radiología es de 4 martes continuos en horarios de 8 a 8:30 de la noche y conforman a su vez el curso de hallazgos radiológicos en patología intracraneal. Ahora bien, quería explicarles un poco acerca de los requisitos, ¿no? Para poder obtener el puntaje. Lo vamos a precisar con mayor detalle al finalizar la presentación del doctor, pero es importante que tengan presente que cuentan las 4 asistencias. Y el curso se desarrolla a nivel del aula virtual, por lo que la asistencia va a estar registrada en el aula virtual. En su mismo usuario, cuando ingresan, ya va a quedar registrada. Y el examen, va a haber un examen final, en el cual se va a habilitar un link dentro del propio aula virtual. De todas maneras, pues a medida que vayan pasando las sesiones, se va a hacer más detalle en eso. Pero es importante que sepan que va a haber un examen, el cual estará habilitado máximo 24 horas, y solo a los aprobados les va a llegar un correo con las siguientes instrucciones. Y para hablar un poco más acerca del curso, es importante es importante tener presente cuáles son los objetivos de este curso. Básicamente es aprender a interpretar en diferentes métodos diagnósticos, sobre todo los que más se usan en el día a día, rayos X, tomografía y resonancia, conceptos básicos de anatomía del sistema nervioso central. A detectar incluso patologías comunes, tanto isquémicos, hemorrágicos, patologías tumorales, hallazgos también postraumáticos y de patología tumoral. Distinguir inclusive entre hallazgos que son más agudos y crónicos. Todo esto para facilitar el adecuado manejo de su paciente, tanto en el medio de consulta externa como en emergencia, sobre todo en el primer nivel de atención. Y vamos a contar para el desarrollo de los diferentes temas de médicos radiólogos de instituciones reconocidas que van a compartir sus valiosos conocimientos. El día de hoy vamos a desarrollar el segundo tema, que es patología isquémica y hemorrágica. Este tema que vamos a desarrollar el día de hoy, vamos a aprender a reconocer densidades hemáticas en parénquima cerebral, así como densidades y hallazgos más relacionados con eventos isquémicos, sabiendo inclusive diferenciar entre hallazgos que nos hablan más de patología aguda o crónica. Y para desarrollarlo el día de hoy tenemos a un invitado, el doctor Eric Martínez. Él es médico radiólogo, egresado de la Universidad Ricardo Palma, especialista en radiología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y actualmente trabaja en el Hospital Nacional Cayetano Heredia. Y es docente también en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El doctor nos va a estar acompañando aproximadamente 45-60 minutos y posterior a eso va a haber una sesión de preguntas. De todas maneras, a lo largo de la sesión, pueden ir anotando sus preguntas en el chat correspondiente, pero va a ser al final de la presentación del doctor Martínez que van a ser leídas y respondidas. Y sin más preámbulo, entonces le damos la bienvenida y muchas gracias al doctor Martínez por el día de hoy estar conectado y brindarnos de sus conocimientos en cuanto a esta patología que es relativamente frecuente y que puede tener consecuencias devastadoras. Y es importante a la hora de estar en la emergencia, pues manejar conceptos básicos. Gracias, doctora Ciso. Buenas noches con todos los presentes. Agradecer su presencia, ¿no? Un martes en la noche para reunirnos a hablar de este tema. Es un tema muy importante, como la doctora Ciso ya nos menciona, ¿no? Es una patología que como médicos generales la van a ver todos los días, ¿no? En el hospital estas dos patologías la vemos todos los días, es el pan de cada día. Y es muy importante que en el primer nivel y los médicos generales aprendan a reconocer signos radiológicos que los orienten a un correcto diagnóstico, ¿no? Es importante esto porque
encontrar estos hallazgos y dar con el diagnóstico, de todas maneras va a mejorar el pronóstico de nuestros pacientes, ¿no? Y eso es lo más importante para nosotros. Entonces, ya me presentaron, yo soy el doctor Eric Martínez Díaz, y hablaré del tema de patología isquémica cerebral y hemorrágica intracraneal en sí. No tanto cerebral, sino tocaremos la patología hemorrágica intracraneal. Muy bien, vamos a empezar. Muy bien, con una breve introducción, tenemos que hablar de los eventos isquémicos y hemorrágicos intracraneales, ¿no? O los famosos stroke, los ACVs. Se dividen en dos grandes grupos, ¿no? Como podemos tener aquí a una isquemia cerebral y a una hemorragia cerebral, con el porcentaje de que la isquemia cerebral siempre es la más frecuente, representa un 80% de los ACVs más o menos, y la hemorragia cerebral representa más o menos un 20%. Dentro de la isquemia cerebral tenemos que recordar que se puede producir por diversas causas. Entre las más frecuentes vamos a tener la presencia de trombos, de émbolos o una hipoperfusión sistémica. Y en el caso de la hemorragia cerebral hay diversos tipos que los tocaremos conforme avancemos en la exposición, pero aquí quiero dividir en dos grandes grupos. En una hemorragia intraaxial, que hace referencia a la hemorragia que involucra al parénquima cerebral, y una hemorragia extraaxial, a la que no involucra, se encuentra por fuera del parénquima cerebral, ¿no? Así vamos a dividir estos dos tipos de hemorragia cerebral. Como introducción, en cuanto a la radiología, es muy importante los estudios que solicitemos, y los más importantes para estas patologías van a ser solicitar una tomografía, generalmente sin contraste, o una resonancia magnética, ¿no? Que va a tener mayor sensibilidad. En sí, estas dos rondan una sensibilidad más o menos entre el 50 al 70% para detectar eventos isquémicos, ¿no? Es más alta para detectar las hemorragias cerebrales, ¿no? Ahí sí son más altas, sobre todo una tomografía, pero para el evento isquémico es un poco, su sensibilidad queda más o menos en un 50%. Entonces, en esos casos, para los eventos isquémicos, es donde la resonancia magnética con difusión es donde eleva ya un poco más la sensibilidad y especificidad para el diagnóstico, ¿no? Ya se eleva más o menos entre un 88 al 99% más o menos, ¿no? Entonces, esos son los dos grandes estudios que nos van a ayudar a diagnosticar estas patologías. Eso como una introducción. Ahora vamos a hablar en primer lugar de la patología isquémica cerebral. Tenemos que recordar que esta patología la vamos a dividir por el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos isquemias hiperagudas tempranas, que van desde las 0 a 6 horas. Tenemos isquemias hiperagudas tardías, que van entre las 6 a 24 horas. Y también tenemos isquemias cerebrales agudas, ¿no? Que van entre 24 horas a 7 días. Una isquemia cerebral subaguda va a rondar entre 1 a 3 semanas, y una isquemia cerebral crónica, generalmente hablamos de las isquemias mayores de 3 semanas de producido el evento. Muy bien. Para hablar nosotros de isquemia cerebral es muy importante, no nos vamos a lanzar de frente a las imágenes, sino que es importante nosotros entender la anatomía, ¿no? Y sobre todo los territorios vasculares, porque dependiendo de donde nosotros encontremos la isquemia, nos va a representar un territorio vascular o una arteria afectada. Como podemos observar en este gráfico, quiero que delimiten bien primero en este lugar el color rojo, ¿no? Que nos representa la arteria cerebral anterior, ¿sí? Ven los territorios que irriga, ¿no? También tenemos de color amarillo a los territorios propios de la arteria cerebral media, ¿sí? Y de color verde, un poco verde limón, podemos tener al territorio de la arteria cerebral posterior. También tiene una irrigación característica, lo que viene a ser el cerebelo, ¿no? Como podemos observar aquí por la arteria cerebelosa posterior inferior a este nivel. Y más superior a ella vamos a encontrar a las arterias cerebelosas superior, a la arteria cerebelosa superior, que la tenemos aquí. En inferior tendríamos a la posterior inferior y a la anterior inferior, ¿no? Como podemos observarlo en rosado y azul. También un territorio importante en la isquemia cerebral, como vamos a ver unos casitos más adelante, es el territorio de los ganglios basales, ¿sí? Principalmente irrigados por las arterias coroideas, ¿sí? A este nivel, y también por las arterias lentículo-estriadas, ¿no? Tanto mediales como laterales, que las podemos observar también a este nivel.
Entonces, dependiendo nosotros donde encontremos estos signos radiológicos propios de una isquemia cerebral, nosotros vamos a orientarnos a qué territorio esté afectado, ¿no? Y que por ende qué arteria esté afectada. Entonces, los objetivos de las imágenes en un accidente cerebrovascular son excluir en primer lugar la hemorragia. Nuestro primer estudio siempre va a ser generalmente una tomografía. Una tomografía tiene alta sensibilidad para el diagnóstico de la hemorragia intracraneal. Entonces, el objetivo primordial en un paciente que tenga focalización o déficit neurológico es excluir una hemorragia, excluir una enfermedad de fondo, una tumoración, una malformación arteriovenosa, alguna malformación congénita. Eso es lo más importante. Luego, diferenciar entre un tejido cerebral recuperable y no recuperable, ya lo vamos a ver también más adelante, entre lo que es el core de un infarto y lo que es la zona de penumbra. Y también identificar la estenosis u oclusión de las principales arterias, ¿no? Esto principalmente en la angiotomografía o en la angioresonancia. Esto también es importante nosotros que aprendamos a discriminar, ¿no? Porque es un evento isquémico es primordial que lo diagnostiquemos dentro de las 6 primeras horas, ¿no? Como nosotros tenemos que recordar, es el tiempo es cerebro, ¿no? Ese dicho, ¿no? El tiempo es cerebro. Antes de las 6 horas, nosotros podemos dar una trombolisis endovenosa que podría revertir mucho el daño de nuestros pacientes, ¿no? Sabemos que después de estas 6 horas ya disminuye el éxito, ¿no? Muy bien, entonces es importante en estas 6 horas, ¿qué es lo que va a suceder? Es que vamos a tener en todo infarto, generalmente vamos a tener una zona de infarto propiamente, que la vamos a conocer como core, que es un territorio o neuronas que son, se podría decir, irrecuperables, porque ya hay un daño intracelular, como pueden observar en este cuadro, en el cual ya no se puede recuperar. Sin embargo, va a haber una zona, que la conocemos como penumbra, en el cual también van a haber alteraciones intracelulares, pero que se puede recuperar, ¿no? Todavía el volumen sanguíneo cerebral todavía es mayor a 10 mililitros por gramos por minuto, entonces todavía este tejido es recuperable, y esto es lo importante cuando nosotros revisemos las imágenes, ¿no? Encontrar esta zona de penumbra. Muy bien, no los quiero abrumar mucho, porque sé que estos dos temas son temas súper amplios y los tratamos de reducir en 1 hora, entonces voy a tratar de darle los puntos que yo quisiera que me hubieran dicho a mí, ¿no? Cuando yo era médico general. Entonces, en el caso cuando nos enfrentemos a una isquemia cerebral aguda, lo que nosotros principalmente vamos a solicitar es una tomografía. Es lo más accesible en todos nuestros hospitales. Actualmente ya es muy accesible en el primer nivel, ya se puede solicitar. Entonces, en una isquemia aguda, nosotros tenemos que tratar de buscar un signo que se llama el signo del vaso hiperdenso. Podemos encontrar el vaso hiperdenso principalmente a nivel de la arteria cerebral media. Sí, ahí es el lugar donde más lo podemos encontrar, ¿no? No es tan frecuente, pero si lo encontramos representa también un infarto o una isquemia cerebral de gran tamaño, ¿no? Generalmente todo un hemisferio, ¿no? Porque estoy regando casi todo el territorio de la arteria cerebral media. También vamos a ver lo característico de los infartos, que va a ser esa hipodensidad parenquimal, ¿sí? Que la vamos a encontrar a nivel de el lóbulo que esté afectado, ¿sí? También una hipodensidad lentículo estriada, también podemos observarla ahí, y también una hipodensidad a nivel de la ínsula, ¿no? De la corteza insular, que vamos a ver un signo que se conoce como la cinta insular. Ahorita lo vamos a ver y vamos a entender, pero esta hipodensidad, lo característico va a ser que va a haber una pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿sí? Esto es lo característico de un infarto agudo, ¿sí? Esta pérdida de diferenciación y la presencia de edema, ¿no? De edema cerebral que va a ejercer conforme avancen las horas un efecto de masa también característico, ¿no? Eso es en la isquemia aguda. En la isquemia subaguda, prácticamente en sí vamos a encontrar casi lo mismo, ¿sí? Una hipodensidad también en todo ese territorio afectado, pero que aquí con el avance de las horas va a haber un mayor efecto de masa, ¿no? Esto por el edema, ¿no? Generalmente entre los 7 a 10 días, ¿no? Ya cuando se llegan a las 2 a 3 semanas, el infarto o la isquemia cerebral subaguda ya va a tornarse a presentar una densidad normal, se podría decir, ¿no? Como un tejido cerebral normal, que también es propio de la historia natural de este infarto, ¿no? Y por último tenemos al infarto crónico, ¿no? La isquemia crónica, en el cual nosotros vamos a encontrar áreas hipodensas, ¿sí?
que van a tener cierta retracción de las estructuras que van a ser circundantes a ellas, en algunos de los casos. Pueden haber ventrículos prominentes, ¿no? Surcos y ventrículos prominentes alrededor de ella. Y en esos casos nosotros estamos hablando ya de áreas de encefalomalacia, ¿no? Como podemos observar en este corte anatómico, donde vemos a nivel del hemisferio izquierdo una extensa área de encefalomalacia que está en relación a una isquemia crónica. Muy bien, entonces estas imágenes, aquí tenemos imágenes de tomografía, ¿sí? De cerebro en cortes axiales, donde podemos observar ese famoso signo, ¿no? El signo del vaso hiperdenso. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos el territorio de la arteria cerebral media izquierda y aquí el de la derecha, donde vemos esta hiperdensidad en todo el recorrido de la arteria, ¿no? Esto es característico de una gran isquemia cerebral y representa la presencia de un trombo, ¿no? Los trombos los vamos a ver hiperdensos en tomografía. Aquí ambas estas imágenes representan lo mismo, estas imágenes de tomografía comparativa, ¿no? Y en esta reconstrucción de una angiotomografía, ¿no? Esta es una reconstrucción en volumen rendering, podemos ver cómo es que hay la ausencia de la perfusión a este nivel, ¿no? Del flujo a este nivel, por la presencia de un trombo que lo evidenciamos aquí. El signo del vaso hiperdenso. Lo mismo en esta angiotomografía, ¿no? En un corte coronal podemos observar lo mismo, ¿no? La ausencia de la perfusión a nivel del hemisferio cerebral izquierdo. Otro signo importante es la hipodensidad o lentículo estriada, ¿no? O el signo de la cinta insular. Aquí podemos observarlo, donde vemos una hipodensidad, ¿no? Podemos observar, comparemos, siempre es comparativo, nos va a ayudar mucho a comparar ambos lados. Aquí vemos la corteza insular, en la cual vemos la sustancia gris, que es relativamente hiperdensa, ¿no? Con la sustancia blanca hay una buena diferenciación, ¿no? A ese nivel. Sin embargo, vemos a nivel de la ínsula izquierda que se ha perdido totalmente esta diferenciación, ¿no? Entonces, cuando encontramos esta falta de diferenciación a nivel de la corteza insular, hablamos del signo de la cinta insular, ¿no? Que nos representa un infarto a ese nivel. Muy bien, aquí en estas imágenes igual de tomografías en cortes axiales, podemos observar igual un infarto más claro, ¿no? A este nivel, que lo representamos como una hipodensidad marcada, ¿sí? A nivel del hemisferio derecho, con una alteración en la diferenciación también de la sustancia gris con la sustancia blanca, ¿no? Vemos que no hay una correcta diferenciación. De igual manera, en esta imagen, un poco más tenue, ¿no? Un poco más difícil de observar tal vez para ojos nuevos, pero en esta zona también vemos que hay una pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿no? Como podemos observar este nivel, sí, que es característico propio de los infartos agudos, ¿no? Esto se va a deber, ¿por qué? Por la presencia de edema, ¿no? Nosotros vemos estas hipodensidades porque nos representa en sí edema, porque hay una alteración en el funcionamiento de la neurona, ¿no? Y en esta va a alterarse las bombas propias de las neuronas y estas van a comenzar a retener líquidos, ¿no? Es por eso que se va a presentar este edema. Y también vemos a este nivel el borramiento de surcos, ¿no? Aquí tenemos los surcos en el hemisferio cerebral izquierdo, pero en el derecho no los vemos, ¿no? Esto también es representativo de un edema cerebral, ¿no? Propio de una isquemia cerebral. Igual aquí tenemos una isquemia cerebral de gran territorio, ¿no? En todo el territorio de la arteria cerebral media izquierda. Igual con esa pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿sí? También aquí ya se está ejerciendo un mayor efecto de masa, ¿no? Podemos observar cómo es que los ventrículos laterales del lado izquierdo se están colapsando, ¿no? A comparación de los ventrículos del lado derecho, ¿no? Ya incluso podría haber un discreto desplazamiento de la línea media, entonces esto es indicativo también de una isquemia de un territorio amplio, ¿no? Y lo importante en estos casos también es de que cuando nosotros encontramos ya una isquemia cerebral por tomografía, es indicativo muchas veces de que ya es un daño irreversible, ¿no? Generalmente pacientes que están focalizando y que nosotros lo informemos como una tomografía normal, eso es indicativo de que no significa que el paciente no tenga una isquemia cerebral. Significa que no la podemos observar en ese momento o que es un territorio que no es muy amplio, ¿no? Por lo que tendría un mejor pronóstico en esos casos. Pero cuando ya lo evidenciamos, y sobre todo este tipo de infartos que son de un gran territorio, entonces ya hablamos de un daño irreversible, ¿no? En el parénquima cerebral.
Aquí también quise colocar este tipo de infarto, ¿no? En este caso tenemos un infarto cerebral, ya no a nivel lobular, sino ya tenemos un infarto cerebral bitalámico, ¿no? A nivel de los ganglios basales. Y esto es importante porque no sé si ustedes llegaron a ver las noticias, pero hace cuestión de más o menos unos 3, 4 meses, en la zona del Cono Norte, particularmente en la zona de nuestro hospital, empezaron a llegar muchos pacientes con estos infartos. Nosotros no sabíamos por qué, nos preguntábamos al inicio, qué raro, ¿por qué tantos pacientes llegan con infartos vitalámicos? Infartos vitalámicos, ¿no? Entonces, esto era propio de una intoxicación por etanol. Salió en las noticias, el Ministerio de Salud lanzó las alertas, ¿no? Había habido una intoxicación masiva en muchas personas en el Cono Norte por intoxicación por metanol, ¿no? Y este metanol produce una hipoxia sistémica tan grave o tan fuerte, ¿no? Aquí ya no es una isquemia o no es un infarto por un trombo en sí, aquí ya es por una isquemia cerebral, ¿no? Produce una isquemia cerebral por hipoperfusión sistémica a nivel de ambos tálamos, ¿no? Como podemos observar aquí. Muy bien, aquí también podemos observar igual un infarto o una isquemia cerebral aguda, donde se ve cómo se ejerce un efecto de masa. Podemos observar aquí cómo se están colapsando los ventrículos, ¿no? Esto es indicativo propio de un evento isquémico agudo. Y vemos cómo después de 2 meses este cuadro ya evolucionó a la cronicidad, y vemos cómo ya esta área ya se vuelve más hipodensa, ¿no? Y ya vemos que hay una retracción de estructuras, ¿no? En este caso los ventrículos laterales, principalmente el del lado izquierdo, ¿no? Y esto es propio de un área de encefalomalacia, ¿no? Aquí ya no se está ejerciendo un efecto de masa, a diferencia del cuadro agudo, ¿no? Que empuja, aquí retrae. Entonces, esto es un cuadro, cuando nosotros encontremos esta hipodensidad, que está haciendo como un efecto, como si fuera un tumor empujando estructuras, es un cuadro isquémico agudo, y cuando ya está jalando estructuras, retrae estructuras, hablamos de un evento isquémico crónico, ¿no? Muy bien, también hay parámetros, no me voy a ahondar en estos puntos, pero hay parámetros que nosotros podemos manejar en la estación de trabajo del radiólogo, ¿no? Para poder encontrar mejor un área de isquemia, ¿no? Por ejemplo, aquí algunos podrían ver esta tomografía y podrían decir que está normal, ¿no? Pero si alguien observa un poco mejor, podría ver que aquí hay una hipodensidad, como que no se distingue muy bien en la corteza insular con respecto a la del otro lado. Entonces, si uno comienza a ventanear, ¿no? Comienza a mover los niveles y el ancho de ventana de las imágenes. No voy a explicarlo ahorita, pero más o menos son parámetros que podemos modificar. Podemos ver que hay una hipodensidad a nivel de la corteza insular, ¿no? Entonces, propio también de un evento isquémico a nivel insular. Muy bien. Los parámetros, otro parámetro importante que nosotros tenemos que informar por tomografía, ¿no? O colocar para que el médico tratante, en este caso generalmente los neurólogos, puedan evaluar a su paciente, es el aspecto, ¿no? Que es una cuantificación de la afectación isquémica. Es muy importante porque este es una cuantificación muy confiable, es fácil de reproducir, como vamos a ver ahorita. Consta en que vamos a colocar una puntuación, ¿sí? De hasta 10 en distintas áreas afectadas en ambos hemisferios, ¿no? En cada hemisferio cerebral. Por ejemplo, yendo desde el lóbulo, aquí tenemos el lóbulo frontal, ¿no? A nivel de la corteza anterior, ¿sí? La corteza media y la corteza posterior del territorio de la arteria cerebral media. Ahí le vamos a dar un punto, M1, M2, 2 puntos, M3, 3 puntos, ¿no? Cuando esté normal, le vamos a dar un puntaje, ¿sí? Lo normal, un paciente sano, una persona normal va a tener 10 puntos. Es decir, una persona mayor, por eso es que colocamos aquí, mayor de 8, es una persona que tiene un buen pronóstico y debería ir a una trombolisis si es que se da durante las primeras horas. Luego, superior a este territorio, inmediatamente superior a nivel de los ganglios basales, ya a nivel de los centros semiovales, vamos a tener el puntaje a nivel de la región M4, M5 y M6. Ahí ya tenemos 6 puntos. ¿Sí? Y también a nivel del núcleo lenticular, ¿sí? Vamos a tener un punto más, ahí tenemos 7. A nivel del núcleo caudado, ¿sí? De la cabeza del núcleo caudado tenemos otro puntaje más, un puntaje de 8. Y a nivel también de la cápsula interna, ¿sí? A este nivel, esta es la cápsula interna, también vamos a tener un puntaje extra, ¿no? Ahí tenemos 9 puntos. Y la corteza insular nos representa un puntaje más, ¿no? Ahí tenemos los 10 puntos. Y aquí vamos a ver un ejemplo de cómo se analiza este aspecto en esos dos cortes.
un corte a nivel de los ganglios basales, ¿no? Donde podemos evidenciar aquí, en este territorio de la corteza anterior, del territorio de la arteria cerebral media, ¿no? En M1 podemos observar una hipodensidad, ¿sí? Que comparándola con el otro lado altera esa diferenciación característica, ¿sí? De la sustancia gris y la sustancia blanca. También vemos que se está afectando parte de la corteza insular. Entonces, a estos 10 puntos ya le restamos 1, vamos 9, le restamos 1 más corteza insular, vamos 8. Y también el núcleo lenticular se está viendo afectado, ¿no? Como podemos observar aquí, en comparación con el otro lado. Entonces, menos 3 puntos, esto es un aspect 7. Aquí podemos observar también que el territorio M4 está ligeramente también afectado. Muy bien, eso es en cuanto a los estudios con una tomografía simple. Todo lo que hemos visto son tomografías simples sin contraste, ¿sí? Para la isquemia cerebral generalmente vamos a pedir estudios tomográficos sin contraste. Esto nos va a ayudar a encontrar la isquemia cerebral como también la hemorragia cerebral. También una ayuda muy importante en los casos de isquemia cerebral va a ser la presencia de pedir una angiografía por TC, una angiotomografía, en la cual vamos a poder observar los vasos o territorios vasculares ya de una forma más didáctica, ¿no? Como podemos observar aquí, ¿no? En este caso, nosotros podemos tener adquisiciones por diferentes métodos, ¿sí? Como en una proyección de máxima intensidad, en la que, como voy a explicar, podemos observar de esta no voy a entrar a hablar de los parámetros físicos, pero más que nada aquí nosotros cuando vemos una imagen de tomografía estamos viendo ciertos cortes o volúmenes de lo que nosotros llamamos voxeles, y en el caso de una proyección de máxima intensidad se va a tomar una línea de voxeles de mayor densidad, ¿sí? Es decir, va a tomar unos valores bien altos para tratar de ejemplificar mejor el contraste, ¿no? El contraste y el hueso. Ahora, por la computadora o en la estación de trabajo se puede retirar el hueso, se puede dejar solo los vasos, entonces es por eso que nosotros podemos observar de esta forma la imagen, ¿no? En una proyección de máxima intensidad. Sí, aquí también tenemos lo mismo, esta también es una proyección de máxima intensidad, de igual manera, donde podemos ver incluso aquí placas ateromatosas calcificadas. También podemos tener una superficie sombreada en 3D, que es esta imagen que tenemos aquí. También nos ayuda a verificar estenosis o dilataciones, pero no es muy usada porque no brinda una diferencia entre lo que es calcio y contraste, ¿no? Como lo que sí podemos verlo en una angiotomografía con MIP, ¿no? Y aquí tenemos un volumen rendering, o un volumen en 3D también, que también nos ayuda a discriminar un poco bien lo que son las placas o zonas de estenosis, ¿no? Pero lo que nosotros más usamos va a ser siempre el MIP, ¿sí? Muy bien. Aquí podemos observar igual la unión, ¿no? Tenemos aquí una tomografía cerebral sin contraste en corte axial, donde podemos encontrar nuestro famoso signo del vaso hiperdenso a nivel de la arteria cerebral media izquierda. Y en la angiotomografía podemos observar en una proyección de máxima intensidad la ausencia del flujo sanguíneo a nivel del territorio de la arteria cerebral media izquierda, ¿no? Esto es propio de un trombo que originó un extenso infarto en todo ese hemisferio. Muy bien. También es un punto importante más que nada para que sepan que existe y para que puedan reconocer, es que también podemos utilizar podemos realizar perfusión por tomografía, perfusión cerebral por tomografía. Voy a pasar rápido las imágenes, pero aquí ya es un apoyo mayor, ¿no? Es más que una tomografía, porque aquí no nos va a decir solo que hay un infarto, sino aquí es lo que nos va a dar la indicación de la zona de infarto irrecuperable, o el core, y la famosa zona de penumbra, que es la zona de tejido recuperable, ¿sí? Y esto, ¿cómo lo vamos a ver? Por 3 parámetros principalmente, ¿no? Ahorita no es para memorizar, pero más que nada para que conozcan que existe en esta perfusión un flujo sanguíneo cerebral, que es la sangre que llega al cerebro, por tejido cerebral, el volumen sanguíneo cerebral, que es el volumen de sangre en un tiempo, y el tiempo de tránsito medio, ¿sí? Casi en ambos, tanto en el tejido infartado como en la penumbra, va a disminuir, ¿sí? Como podemos observar aquí. El volumen sanguíneo cerebral también puede disminuir generalmente, o puede estar normal, como podemos observar aquí. Y el volumen el tiempo de tránsito medio de la sangre generalmente va a estar también aumentado en ambos, ¿no? Entonces aquí es donde nosotros vamos a diferenciar entre el tejido infartado y la zona de penumbra, ¿sí? En el volumen sanguíneo cerebral. Aquí, por ejemplo, tenemos una zona
una zona de perfusión con una zona de penumbra y sin un infarto, ¿no? Entonces podemos observar aquí que el flujo sanguíneo cerebral está disminuido, es una zona que está con hipoxia cerebral, el volumen sanguíneo cerebral es normal a este nivel, y el tiempo de tránsito medio en la zona de hipoxia cerebral está aumentado porque está tratando de compensar, ¿no? Entonces vemos que toda esta zona es una zona de penumbra. Pero en el caso de un infarto establecido, vemos que ya el flujo sanguíneo cerebral también va a estar disminuido a este nivel, y el volumen sanguíneo cerebral, vamos a ver que ya no va a ser normal como en la zona de penumbra, sino que aquí va a estar disminuido, ¿no? Igual en el tiempo de tránsito medio va a estar incrementado. Esto es indicativo de un infarto establecido, ¿no? Aquí ya no se puede hacer nada. Muy bien, eso es en cuanto a la tomografía, ¿no? Que es de gran ayuda, ¿no? Pero que tiene una sensibilidad limitada, como habíamos hablado, ¿no? Entre un 50% más o menos, 50-60%. Ya la resonancia magnética incrementa más o menos, ¿no? Frecuencia de difusión ya entre un 88 a 99% de sensibilidad y especificidad. Y lo que más vamos a usar también en resonancia, no, estos son unos temas que particularmente nosotros son muy largos, pero yo estoy comprimiendo en este tiempo, entonces yo le voy a dar los puntos más importantes. En sí lo que tienen que encontrar en una resonancia magnética, principalmente va a ser una señal hiperintensa en T2 y en FLAIR, ¿sí? Más que nada esto es lo que tenemos que buscar. Y también si es que tuviesen una secuencia de T2 ecogradiente o T2 estrella, vamos a ver un vaso de baja densidad o alta intensidad de señal debido a la presencia de un trombo, ¿sí? Como similar al signo del vaso hiperdenso. Y eso es lo que principalmente quiero que recuerden. Aquí en este cuadro, igual, he tratado de resumir cómo es que vamos a ver el infarto según las secuencias y en qué ponderación se encuentren y según el tiempo, ¿sí? Más o menos aquí vamos a ver según cómo se va a ver en un T1, en un T2, en un FLAIR, una difusión, en ADC, un T1 con contraste. Pero más que nada lo que nos va a ayudar a nosotros, o nos va a dar un diagnóstico más rápido, es ver en T2, ¿no? Vamos a ver que en un cuadro agudo, a ver, creo que tengo aquí unas imágenes, aquí, este es el cuadro que quiero que vean. Muy bien, en un T2 vamos a ver que tenemos un infarto agudo, en el cual muchas veces no vamos a ver una alteración de la señal, como podemos observar, pero conforme avance el tiempo, ¿sí? Vamos a observar que va a haber la zona de infarto, va a presentar una señal hiperintensa, va a haber un incremento de la señal, ¿sí? Conforme avance el tiempo. A eso lo tenemos que juntar con una difusión, que es la que tiene mayor sensibilidad, y vemos que desde el cuadro agudo ya vemos zonas hiperintensas o de señal aumentada, a nivel en este caso, el hemisferio cerebral derecho, que es propio de una restricción a la difusión, ¿no? Y ya lo van a revisar más adelante seguro, pero es indicativo de un infarto, tiene mayor sensibilidad. En un cuadro agudo nada más ya podemos diagnosticar infarto, y vemos cómo esta difusión va a irse incrementando con el paso del tiempo, y va a ir luego decreciendo conforme se vuelva crónico, ¿sí? A diferencia de la T2 que va a ir incrementándose en el tiempo. Y siempre la difusión tiene que ir acompañada de su coeficiente de atención, ¿no? Mayor conocido como el ADC, en el cual si vemos una señal hiperintensa en difusión, para decir que estamos frente a una restricción, el ADC en su contraparte tiene que tener baja señal, ¿no? Como podemos observar aquí, alta señal, y siempre el ADC debe ser lo contrario a la difusión, ¿no? Baja señal. Esto es indicativo de una restricción a la difusión, y en un paciente con focalización que presenta restricción a la difusión es indicativo de un infarto establecido. Entonces, estos son las ponderaciones que yo quiero que ustedes manejen, ¿sí? Para poder diagnosticar un infarto isquémico, un infarto cerebral, perdón. Aquí tenemos dos imágenes de resonancia magnética en cortes axiales. Aquí tenemos una T2 y aquí tenemos un FLAIR, donde podemos observar un incremento de la señal, ¿no? Una hiperintensidad en el hemisferio cerebral izquierdo, ¿sí? Que es indicativo de un infarto cerebral ya irreversible, ¿no? Como habíamos mencionado hace un inicio. Cuando ya lo vemos de esta forma tan establecido, ya es indicativo de un tejido cerebral irrecuperable. Aquí igual por resonancia magnética también podemos observar cómo se ve un infarto antiguo o un infarto crónico. Es lo mismo que en tomografía. Miren, esta es una tomografía igual, ¿no? Un infarto crónico que habíamos dicho, que a diferencia del agudo, el agudo empuja, ejerce un efecto de masa, como si fuera un tumor, presenta edema, empuja las estructuras. El crónico va a jalar estructuras, ¿no? Es hipodenso también,
de menor densidad incluso, y jala estructuras, como en este caso los ventrículos laterales. En resonancia magnética, dependiendo de la secuencia que estemos viendo, igual, ¿no? Como en esta T1 vamos a ver un tipo de intensidad, ¿sí? Que retrae estructuras. Vamos a ver una señal intermedia alrededor de esta zona de encefalomalacia, ¿no? Que ya sabemos que es un infarto crónico, que es indicativo también de una zona de gliosis, ¿no? Aquí también se podría ver como una especie de edema, pero es indicativo de gliosis, ¿no? No es edema en sí. También en esta secuencia de T2 podemos ver cómo los líquidos en T2 brillan, entonces esta zona de encefalomalacia la vemos retrayendo estructuras a los ventrículos, y lo mismo en esta secuencia de Fleck. ¿Sí? Eso es lo característico de un infarto crónico, que retrae estructuras más que nada. También, al igual que en tomografía, por resonancia magnética se puede hacer lo mismo, una angiografía por resonancia magnética, en sí es lo mismo prácticamente. Ya había mencionado los parámetros de difusión y ADC, ¿sí? Que son importantes para discriminar también un infarto establecido, como aquí podemos ver un infarto del hemisferio cerebeloso derecho, ¿no? Con una restricción a la difusión o una hiperintensidad a ese nivel en difusión, y a este nivel también, ¿no? A nivel de los tálamos y ambos lóbulos occipitales, aumento de la indicativo de infarto también, de un infarto cerebral a esos niveles, con su ADC correspondiente y con baja señal. Es indicativo de tejido cerebral irrecuperable. Muy bien, entonces, al igual que en tomografía, casi todo lo que podemos hacer en tomografía, lo podemos hacer también en resonancia magnética, solo que con mayor sensibilidad, ¿no? Entonces aquí también podemos juntar incluso dos parámetros, ¿no? La difusión más la perfusión, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se va a hacer lo mismo. El core y la zona de penumbra, es decir, el área de isquemia irreversible y la zona que se puede revertir, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a ver en imágenes? De esta manera, ¿no? Vamos a hacer un mismatch, ¿sí? Vamos a superponer lesión. Vamos a ver aquí un infarto cerebral en una difusión en la que vemos señal, y vemos que en la perfusión observamos que está afectada casi todo el hemisferio cerebral izquierdo, todo el territorio de la arteria cerebral media izquierda, ¿no? Pero si la superposición, vemos que la difusión nos va a indicar el territorio que no se puede recuperar, ¿no? Que es irreversible. Y vamos a ver que la zona que queda por fuera va a ser ese mismatch, va a ser la zona de penumbra. Entonces es un paciente que tendría un buen pronóstico si es que se diagnostica dentro de las horas indicadas, ¿no? Aquí de igual manera vemos un paciente en difusión, una secuencia de resonancia magnética en difusión, donde vemos alta señal en el territorio de la arteria cerebral media derecha. Perfusión cerebral, vemos que también hay una hiperperfusión en todo el mismo territorio, ¿no? Entonces aquí no hay una zona de penumbra, todo es un tejido, un infarto ya establecido, ¿no? Irrecuperable. A diferencia de este caso, ¿no? Donde podemos ver en estas secuencias de difusión, que en la región occipital vemos una zona de infarto, y a nivel de la perfusión vemos que todavía todo el hemisferio cerebral tiene una hipoperfusión, ¿no? Pero la zona de infartada está solo en la región occipital izquierda. Entonces aquí es una zona que sí tiene una amplia penumbra, entonces es un paciente con un buen pronóstico en el cual se debería recurrir a una terapia trombolítica, ¿no? En este caso. Muy bien, entonces eso es lo importante del infarto cerebral, ¿no? Diagnosticarlo a tiempo por las diferentes modalidades de imágenes que tenemos, ¿no? Sobre todo dentro de las 6 primeras horas, ¿no? Como ya habíamos mencionado, es lo importante para realizar una trombolisis a tiempo, ¿no? Sobre todo, según este cuadro, por ejemplo, cuando nosotros estamos frente a un evento isquémico, ¿no? Vamos a pedir generalmente la tomografía o una resonancia magnética convencional para descartar más que nada hemorragia, ¿no? Si vemos que no hay hemorragia, entonces ahí inmediatamente ya se va a recurrir a la trombolisis, ¿no? Si está menos de 3 horas. Si es mayor de 3 horas, se va a pedir los otros estudios, ¿no? Que son las perfusiones o la difusión generalmente, ¿no? Y de acuerdo a lo que encontremos, si es que hay una zona de penumbra o no, es que se va a recurrir a una terapia intraarterial incluso, ¿no? Pero recordar que estos son los manejos propios de un país desarrollado, ¿no? Esto va a ser bien difícil poder realizarlo en nuestro país. Muy bien, entonces ya terminamos. He tratado de resumir lo que en sí es la isquemia cerebral. Y ahora vamos a tocar un poco acerca de lo que es la patología hemorrágica intracraneal. Igual, ¿no? Aquí tenemos que recordar que en este caso, como mencioné al inicio, va a haber una
hemorragia por fuera del parénquima cerebral y una hemorragia que afecta al parénquima cerebral. ¿Sí? En la hemorragia extraxial, ¿sí? Que es la que afecta fuera del parénquima cerebral, tenemos unas hemorragias que van a afectar 3 compartimentos principales: el compartimento epidural, el compartimento subdural y el compartimento subaracnoideo. Y en la hemorragia intraxial generalmente vamos a ver hemorragias lobares a nivel de ganglios basales, en tronco o cerebelo, ¿no? Independientemente de donde se realice la lesión. También podemos subdividir las lesiones hemorrágicas intracraneales en una lesión traumática de una lesión no traumática, ¿no? Como podemos observar aquí. En este caso, una lesión traumática en su componente extraaxial, principalmente vamos a encontrar un hematoma epidural, podemos encontrar una hemorragia subdural, y también podemos encontrar a nivel del espacio subaracnoideo una hemorragia subaracnoidea. Es decir, todo esto se encuentra dentro del parénquima cerebral, pero también podemos encontrar una hemorragia cerebral de origen traumático. En el caso de las contusiones, principalmente a nivel cortical, de la corteza cerebral, y también se puede encontrar un daño axonal difuso, ¿no? Que también es propio de lesiones de alta velocidad, ¿no? En cuanto a la hemorragia intracraneal no traumática, también tenemos en este caso una hemorragia extraaxial, que principalmente vamos a ver de origen no traumático también a la hemorragia subaracnoidea, pero aquí ya no va a ser de un origen traumático, sino es que por un origen principalmente por un aneurisma. También vamos a encontrar hemorragias principalmente a nivel de los ganglios basales, ¿sí? Hemorragias asociadas generalmente a la hipertensión. Y las hemorragias lobares, en primer lugar, vamos a encontrar a la presencia de malformaciones vasculares, presencia de tumores, entre otras enfermedades, ¿no? Muy bien. Ahora, para diferenciar entre una hemorragia intraaxial y una hemorragia extraaxial, nosotros tenemos que recordar las capas, ¿no? De las meninges. En primer lugar, tenemos que recordar a la dura madre, ¿sí? Que es la capa más externa en sí, que recubre el cerebro y la médula espinal. Vamos a tener en este caso una capa externa, que es la que estoy señalando, y una capa de la dura madre interna, ¿no? Que es la que se va a introducir incluso a nivel de la hoz del cerebro. Por debajo de ella tenemos otra capa que viene a ser aracnoides, ¿sí? Que es una capa de fibras, ¿no? Como podemos observar aquí, un espacio compuesto por fibras que se encuentran a ese nivel, y que estas fibras se van a anclar a nivel de la pía madre, ¿no? Que es la meninge que en sí recubre propiamente al parénquima cerebral, ¿no? Entonces, si reconocemos estas 3 capas meningias, nosotros ya podemos diferenciar bien la zona en la cual vamos a encontrar la hemorragia extraaxial, ¿no? En el espacio subaracnoideo, ¿sí? En el espacio subdural, ¿sí? Es decir, entre la dura madre y la aracnoides, y la hemorragia epidural, ¿sí? Por encima de la dura madre. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco de las hemorragias extraaxiales. En primer lugar, vamos a tocar a la hemorragia subaracnoidea, ¿sí? En este caso, una hemorragia subaracnoidea perimesencefálica, ¿no? Cuando encontramos presencia de un contenido hemático a nivel perimesencefálico, esto se puede ver principalmente a una causa no traumática, ¿no? Y se va a dar esto por presencia de un aneurisma a dicho nivel, ¿no? La manifestación va a ser cefalea intensa, ¿no? Y brusca generalmente. Y como tenemos en esta imagen de tomografía, vamos a ver que principalmente se van a encontrar a nivel de estas cisternas, ¿no? De las cisternas de la base alrededor del tronco cerebral. Muy bien, entonces aquí, por ejemplo, tenemos un contenido hiperdenso, ¿sí? En forma de bandas a nivel de los espacios subaracnoideos, con mayor volumen a nivel de la cisura de Silvio, ¿no? Del lado izquierdo. Esto es indicativo de una hemorragia subaracnoidea, y en este caso de origen aneurismático, ¿no? A nivel perimesencefálico, generalmente vamos a pensar en un origen por aneurisma, ¿no? Aneurismático, ¿no? Y como podemos observar en la siguiente imagen, podemos ver en este caso una panangiografía cerebral, ¿no? Con sustracción digital, donde si acercamos un poco podemos evidenciar a estos niveles donde señalan las flechas la presencia de aneurismas, ¿no? Que son los que originaron esta hemorragia subaracnoidea en el paciente.
Muy bien, también vamos a tener la hemorragia subaracnoidea, ya no la perimesencefálica, sino la que generalmente la vamos a encontrar en la convexidad, ¿sí? Esta generalmente va a estar relacionada a los traumatismos, ¿no? A un TEC moderado o severo. Puede ser un traumatismo directo o un traumatismo cerrado indirecto, ¿no? Y aquí, ¿por qué se va a dar esta lesión? Por el desgarro de arterias y venas corticales, ¿no? Las localizaciones, generalmente de esta hemorragia subaracnoidea, van a ser a nivel perisilvianas, en la porción anteroinferior de los surcos temporales y frontales, y sobre la convexidad cerebral, ¿no? Esas son las zonas características de la hemorragia subaracnoidea de origen traumático, ¿no? Y aquí podemos observar, ¿no? Ya han visto en las anteriores imágenes de los infartos cómo es que se ve una tomografía normal, y claramente podemos ver que aquí hay unas bandas hiperdensas a nivel de ambos espacios subaracnoideos de ambos hemisferios. Esto es patológico y es indicativo de una hemorragia subaracnoidea. Aquí de igual manera, ¿no? Comparando ambos lados, podemos observar en estas imágenes de tomografía, ¿sí? Presencia de contenido hemático, ¿no? La sangre en tomografía la vamos a ver hiperdensa, ¿sí? Generalmente la sangre aguda va a ser hiperdensa, y es por eso que la podemos observar así, ¿no? Como bandas hiperdensas a nivel del espacio subaracnoideo, ¿no? Como podemos observar a este nivel, ¿sí? Que es indicativo también de una hemorragia subaracnoidea. Aquí de igual manera, ¿no? También podemos observar, adelantándonos un poco, ya un hematoma, igual de contenido hemático extraaxial, que podemos ver aquí que es biconvexo, ¿no? Eso es indicativo también de un hematoma epidural, de una hemorragia epidural. Ahora lo vamos a ver más adelante. Aquí de igual manera vemos bandas hiperdensas, ¿no? En todas estas imágenes de tomografía, en un paciente que sufrió un accidente automovilístico. Vamos a ver bandas hiperdensas a nivel de los espacios subaracnoideos, también propio de una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Y vemos cómo en este caso se correlaciona con un hematoma en la región occipital, ¿no? A nivel de las partes blandas, un hematoma subgaleal, ¿no? Entonces vemos que nuestro paciente se golpeó en esta zona y aquí fue entonces esta hemorragia por un contragolpe, ¿no? Fue por un mecanismo indirecto, por contragolpe. Muy bien, en la hemorragia subaracnoidea nosotros vamos a clasificarla según grados, ¿no? Un grado del 1 al 4 según la escala de Fisher. Y vamos a ir rápido porque son muchas imágenes, pero más que nada en el grado 1 vamos a ver que no hay en sí, no se puede evidenciar un sangrado subaracnoidea o una hemorragia subaracnoidea. En el grado 1 va a ser un sangrado o una hemorragia subaracnoidea delgado, ¿sí? De bandas o contenido hemático delgado menor de un milímetro. En el grado 3 ya va a haber presencia de coágulos o hemorragia de un diámetro mayor de 1 milímetro, ¿no? Es decir, va a ser una hemorragia un poco más gruesa. Y en el grado 4, cuando hablamos de un Fisher 4, ya nos enfrentamos frente a una hemorragia subaracnoidea que tiene un compromiso ya intraparenquimal, parenquimatoso, o intraventricular. Muy bien, entonces eso es lo que quería mencionarles acerca de la hemorragia subaracnoidea, tanto de origen traumático como no traumático. Los principales hay por traumatismos de alta velocidad, y el no traumático va a ser principalmente por la presencia de aneurismas, ¿no? Y generalmente el traumático va a ser en la convexidad y el no traumático generalmente alrededor del mesencéfalo, ¿no? Perimesencefálico. Muy bien, ahora vamos a hablar del hematoma epidural, ¿sí? En sí, también como hemos visto en las capas, este se va a encontrar por fuera de la dura madre, es decir, entre la tabla interna del cráneo y la capa externa perióstica de la dura madre, ¿no? Entonces, recordar que esta capa externa está bien adherida a la tabla interna del cráneo, y es por eso que va a tener esta forma característica, ¿no? Biconvexa, porque está tan adherida que no se va a despegar, ¿no? Y vamos a verla así, como una lenteja, ¿no? Biconvexa. Eso es característico de un hematoma epidural, ¿no? Esa forma. Generalmente se debe a un traumatismo directo del cráneo, ¿sí? Que va a producir una fractura, y esto va a lacerar principalmente arterias o el seno venoso dural, pero en un 90% de los hematomas epidurales, quien se va a ver afectada va a ser la arteria meningia media. Generalmente este tipo de hematomas lo vamos a ver más en lo que son adultos jóvenes y niños también de alta edad, ¿no? Muy bien, la presentación, vamos a ver que generalmente estos pacientes son los característicos de esas preguntas de exámenes, ¿no? Que es el paciente que se accidenta, ¿no? Se levanta, comienza a ayudar a las personas, ¿no? Y de un momento a otro pasan las horas y se desmaya y muere, ¿no?
Ese es el cuadro característico de un paciente con un hematoma epidural, ¿no? En la localización, ¿sí? Generalmente van a ser en un 90% unilaterales y supratentoriales, en un 90-95% van a estar adyacentes a la zona de fractura, y comúnmente también se puede encontrar en la porción petrosa del hueso temporal, ¿no? Es una zona característica también de este hematoma. Otro dato interesante que nos va a ayudar a diferenciar un hematoma epidural de un subdural es que generalmente un hematoma epidural no va a cruzar las suturas, ¿sí? Generalmente el hematoma epidural no debería, lo puede cruzar, pero no es lo frecuente, ¿no? No es lo que debería suceder, a diferencia del hematoma subdural, que sí puede cruzar las suturas, ¿no? Eso también es algo para diferenciar entre ambos, ¿no? Y aquí en imágenes, principalmente para las hemorragias cerebrales, a diferencia de la isquemia cerebral, que la tomografía tiene una sensibilidad que ronda el 50-60%, en las hemorragias cerebrales la tomografía sí tiene una alta sensibilidad de diagnóstico, ¿no? Por lo que va a ser incluso, preferimos usar la tomografía incluso antes que la resonancia magnética en lo que es hemorragia cerebral. Aquí, por ejemplo, tenemos estas imágenes de tomografía cerebral sin contraste en cortes axiales de cerebro, donde podemos observar estas hematomas, este contenido hiperdenso, extraaxial, biconvexo, a nivel del hemisferio cerebral derecho, ¿no? Esto es característico de dos hematomas epidurales, ¿no? Van a ser hiperdensos y generalmente la densidad, ¿sí?, de estas hemorragias agudas va a rondar entre un 60-90 unidades Hansfield, ¿sí?, que son las unidades que nosotros utilizamos para medir las estructuras en tomografía, ¿sí?, que parten entre, generalmente la sangre va a ser de 60-90, ¿no? El aire es, el agua va a ser de 0, los tejidos blandos como el parénquima cerebral lo vamos a encontrar más o menos en 40-50, entonces la sangre generalmente va a ser un poco más hiperintensa, ¿no? Más hiperdensa, diré. Bueno, también hay un signo interesante en el hematoma epidural, que es una hipodensidad dentro de este hematoma. Si encontrásemos una hipodensidad dentro de este hematoma, sería indicativo de un signo de remolino que nos indica que se encuentra un sangrado rápido a ese nivel. Aquí lo vamos a ver en estos ejemplos. También son de mal pronóstico porque significa que el sangrado es muy activo y es de alta velocidad. Y lo podemos observar de esta manera, ¿no? Como un hematoma epidural característico, pero con un centro hipodenso a su alrededor, ¿sí? Eso es propio de un hematoma epidural de sangrado rápido. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el hematoma subdural, ¿sí? Este hematoma se va a localizar, como hemos visto, entre la capa interna de la dura madre, ¿sí?, y la aracnoides, ¿no? Estos son más frecuentes que los epidurales, ¿sí? Y generalmente, como habíamos visto en uno de los primeros casos, puede asociarse a hemorragias subaracnoideas o a lesiones parenquimatosas graves, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuáles? Las contusiones corticales, laceraciones cerebrales o lesiones axonales difusas. Este hematoma subdural generalmente puede asociarse a ellas. El hematoma subdural, aquí vamos a ver, vamos a clasificarlo según también el tiempo. Generalmente cuando tenemos un hematoma de pocas horas, un hematoma subdural agudo, vamos a ver una colección de sangre, un contenido hiperdenso, ¿sí?, a nivel de la convexidad, ¿sí?, que es convexo, en forma de semiluna, ¿sí? Lo característico del hematoma subdural es esa forma característica de semiluna que va a tener, y que se dice que puede cruzar las suturas, ¿no? Generalmente, a diferencia del hematoma epidural, generalmente no va a cruzar suturas. ¿Por qué se va a producir el hematoma subdural? Aquí vemos, ¿no? Por el desgarro de principalmente venas emisarias corticales, ¿no? Esto por un traumatismo generalmente. En tomografía lo vamos a ver hiperdenso, puede estar mixto también según el tiempo de la hemorragia. También podemos verla isodensa, pero esto es más poco frecuente, se da más que nada si vemos una hemorragia subdural isodensa aguda, se va a deber porque hay una coagulopatía, presencia de anemia, o porque se ha mezclado con el líquido cefalorraquídeo. Aquí en estas imágenes de tomografía, igual podemos ver un hematoma o una hemorragia subdural, ¿sí?, con forma de semiluna, una imagen hiperdensa, ¿no?, que está ejerciendo un efecto de masa, desplaza estructuras, está desplazando, aquí está comprimiendo todo el ventrículo lateral derecho y está desplazando, si trazamos una línea, también está desplazando la línea media, ¿no? Entonces es un hematoma subdural que está ejerciendo efecto de masa.
Aquí igual tenemos un hematoma subdural, ya en este caso ya no es agudo, sino va a ser un hematoma subdural subagudo, en el cual ya la densidad va a disminuir, ¿sí? Con el paso de los días, de las horas, es que la densidad de la sangre va a disminuir, ¿no? Y se va a tornar isodensa, ¿no? Se dice que generalmente entre los 7 a 10 días de un hematoma subdural agudo, vamos a encontrar una densidad similar al parénquima cerebral adyacente. ¿Sí? Y lo vamos a poder ver así en imágenes, ¿sí? Un poco más difícil de delimitar, ¿sí? Pero aquí es característico también la presencia de un hematoma subdural biconvexo isodenso respecto al tejido cerebral adyacente, ¿no? Aquí en este caso en ambos lados. Y en este lado simplemente solo está en el lado derecho, ¿no? Y siempre tiene que ser la imagen cognitiva. Vemos aquí, por ejemplo, que hay un borramiento de surcos, ¿sí? Por el mismo efecto de masa, el edema cerebral, a diferencia del lado contralateral sano. Eso los va a ayudar a diferenciar también si es que estamos frente a un hematoma subdural subagudo. Muy bien, ahora también vamos a ver que los hematomas, en general esta densidades va a aplicar para todos los hematomas, ¿sí? También puede aplicar para el epidural. Eh, muy bien. Y en el caso del hematoma subdural crónico, que nos habla de un hematoma mayor de 3 semanas generalmente, aquí vamos a ver la presencia de niveles líquidos cero sanguinolento, ¿sí? Es decir, vamos a ver un contenido hipodenso, ya no va a ser isodenso, sino que ya va a disminuir aún más la densidad, va a ser hipodenso con un poco de incremento de la densidad en la zona de declive por la presencia del contenido todavía sanguíneo. También podemos encontrar hematomas subdurales, ¿sí? Mixtos, ¿sí? En el cual vamos a encontrar diferentes estadios, como podemos observar en este gráfico, ¿no? Diferentes estadios de un hematoma subdural. Y aquí, por ejemplo, tenemos la presencia de un hematoma subdural crónico, ¿sí? Donde vemos una colección extraxial, forma de semiluna, hipodensa, generalmente en la zona superior, y de mayor ecogenicidad en la zona declive, ¿no? Además vemos que hay un borramiento de las suturas propio de un edema cerebral, ¿no? Entonces, en el contexto según el cuadro clínico, de un paciente con un antecedente traumático y que ya, de hecho, ya ha sido evaluado antes, estamos viendo aquí un caso de un hematoma subdural crónico. Y en este caso podemos ver un hematoma como una colección heterogénea, ¿sí? Tabicada, de diferentes densidades, ¿no? Hipodensas, zonas hiperdensas, con presencia de algunos niveles, ¿no? Indicativo en este caso, un hematoma subdural mixto. Muy bien, hemos hablado ahí de las hemorragias intracraneales extraaxiales, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la hemorragia intraaxial, es decir, la que afecte ya propiamente aquí sí el parénquima cerebral. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de la contusión cerebral, que como esto esta va a relacionarse también a un evento traumático, ¿sí? Por algún tipo de impacto de alta velocidad, en el cual se va a dañar el parénquima cerebral, ¿no? Y la localización más frecuente va a ser la zona en la cual el paciente recibió el golpe, o si no, por el contragolpe tralateral. En imágenes lo vamos a ver principalmente en tomografía sin contraste, cuando estamos frente a un cuadro hiperagudo, vamos a ver una lesión mal definida, con un edema de baja densidad, un foco pequeño de hemorragia hiperdensa en su interior. Es muy difícil de ver en estas etapas. Cuando ya se vuelve más agudo, ¿no? Entre 24 y 48 horas, ya vamos a poder ver un poco mejor. Vamos a ver el edema, la presencia de la hemorragia y un efecto de masa mayor, ¿sí? Y también podemos ver que esos pequeños hemorrágicos tipo petequiales pueden intentar coalescer, ¿no? Por lo que lo vamos a poder ver un poco mejor. Cuando ya es crónico, vamos a ver que ya se vuelve un tejido isodenso y que luego va a pasar a ser hipodenso, ¿sí? Como en todos los tipos de hemorragias que ya hemos visto, ¿no? Y va a culminar como la presencia de una encefalomalacia. Al igual que el infarto, la hemorragia cerebral también va a destruir tejido cerebral y el tejido cerebral destruido va a terminar como encefalomalacia siempre. También puede haber algunas otras lesiones secundarias, ¿no? Principalmente como alguna tipo de herniación, algún tipo de infarto secundario, presencia de hidrocefalia también, ¿no? Muy bien, aquí en estas imágenes de tomografía, por ejemplo, podemos ver aquí la presencia de
una zona hipodensa a nivel del lóbulo temporal izquierdo y discretamente a nivel del lóbulo temporal derecho, ¿sí? Con algunos focos hiperdensos indicativos de sangrado también, que nos representan la contusión en un paciente después de un accidente. Aquí, conforme avanzan las horas, vemos que después de 24 horas, esto que es una lesión sutil, ya la podemos evidenciar mejor porque ya hay una coalescencia de estas petequias hemorrágicas y podemos observar aquí ya una hemorragia con contusión propiamente dicha, ¿no? Incluso también vemos que ya incluso se asocia a una hemorragia subdural, ¿sí? Justo a nivel de la hoz del cerebro, ¿no? Entonces, podemos ver que la hemorragia, la contusión y la hemorragia subaracnoidea se pueden asociar siempre a una hemorragia subdural. Muy bien, entonces la contusión más que nada es eso, ¿no? Por un golpe o un contragolpe se va a producir una hemorragia intracerebral a nivel del parénquima, principalmente a nivel lobar. Ya en el caso de una lesión axonal difusa, aquí ya no va a ser en sí propiamente una hemorragia en sí, sino lo que va a haber aquí va a ser una lesión traumática porque va a haber un estiramiento axonal, ¿sí? Esto también por traumatismo de alto impacto, ¿sí? Y aquí lo que se va a producir es un estiramiento y deformación del tejido cerebral. Aquí no vamos a ver en sí una hemorragia grande, sino lo que vamos a ver va a ser más que nada presencia de microsangrados, ¿sí? Y los vamos a ver como lesiones punteadas en la unión córtico medular, ¿no? También a nivel del cuerpo calloso, a nivel de la materia gris profunda y a nivel del tronco encefálico. Y en imágenes lo vamos a ver de la siguiente manera, ¿no? Cuando estamos frente a una lesión axonal difusa no hemorrágica, vamos a ver generalmente focos pequeños hipodensos, y cuando estamos frente a una lesión axonal difusa hemorrágica, vamos a ver los característicos focos hemorrágicos hiperdensos. Se dice que entre el 10 al 20% van a evolucionar a una lesión de masa focal, ¿sí? Como la contusión que habíamos visto, que conforme avance el tiempo va a formarse una hemorragia con efecto de pseudomasa, ¿sí? Y lo podemos observar aquí, discretamente, ¿sí? Porque en tomografía también estas lesiones axonales difusas van a ser bien difíciles de diferenciar, pero más o menos podríamos ver lesiones hiperdensas puntiformes, ¿sí? Adyacentes a nivel de la corteza cerebral. Eso es propio correlacionado en un paciente con un accidente o un traumatismo de alto impacto. En este caso estaríamos pensando en una lesión axonal difusa. Y por resonancia magnética vamos a verlo principalmente en la secuencia de difusión, como podemos observar a este nivel. Aquí tenemos una secuencia de ecogradiente, ¿sí? Donde en ecogradiente principalmente vamos a ver las microhemorragias, ¿sí? Como focos hipointensos. Como podemos observar aquí, todos estos focos hipointensos reflejan una lesión axonal difusa, ¿sí? Que se puede ver nítidamente en resonancia en la secuencia de T2 eco. Y también podemos observar aquí en esta secuencia de difusión que también se ve ya un compromiso mayor de esta lesión axonal difusa, con ya un compromiso a nivel de todo el cuerpo calloso, en el cuerpo calloso, en los fornix, ¿sí? Y en toda la sustancia blanca, ¿sí? Esto también es característico ya de un cuadro más avanzado, con tendencia a la coalescencia de una lesión axonal difusa. Y ahora vamos a hablar de también hemorragia intracerebral de origen hipertensivo. Generalmente estas lesiones son más frecuentes a nivel de los ganglios basales, ¿sí? Como habíamos visto. Esto principalmente porque las arterias estriadas van a ser, suelen ser las más delgadas y suelen ser las terminales, ¿no? Entonces es aquí donde más se va a producir esta hemorragia por un cuadro hipertensivo, ¿sí? Por ello la localización más frecuente en ganglios basales, también puede verse en el tálamo, en el puente cerebelo y en hemisferios va a ser algo más raro. Las características clínicas representan más o menos un 10 a 15% de los strokes, entre 40 al 50% de las hemorragias espontáneas en un adulto mayor. Y la edad y el volumen del hematoma se dice que es un predictor de muerte, ¿no? Entonces es importante también siempre en las hemorragias cerebrales intraparenquimales o intraaxiales, diré, informar también el volumen del sangre. Aquí en este caso, en esta imagen, vamos a ver esta hemorragia a nivel del ganglio basal, de los ganglios basales izquierdos, del núcleo lenticular izquierdo, como una imagen hiperdensa, rodeada por un halo hipodenso, que es propio del edema cerebral circundante, ¿no? Entonces esto es propio de una hemorragia a nivel del ganglio basal del núcleo lenticular, ¿no? Y principalmente en este caso
hay que descartar un origen hipertensivo. Ya para ir terminando, vamos a hablar de la angiopatía amiloide cerebral, que también es una causa, una causa frecuente de hemorragia también intraaxial, intraparenquimal, en este caso principalmente en las personas adultas mayores. ¿Sí? Es una causa frecuente de ese nivel en la tercera edad. Y vamos a verlo como también como hematomas lobares, ¿no? Como lesiones hiperdensas que ejercen efecto de masa a nivel de los distintos cerebrales según estén afectados, ¿no? Esto también es indicativo entonces de una hemorragia intraaxial de origen por angiopatía amiloide cerebral, ¿sí? Que también es bien frecuente. La zona más frecuente, como dice aquí, va a ser en el lóbulo parietal. Y en sí ya no coloqué las demás causas, porque en sí son muchísimas causas que nos quedaríamos en sí toda la noche hablando, pero más o menos también tienen que recordar que van a haber otras causas de hemorragias lobares. Si bien coloqué la angiopatía amiloide cerebral en primer lugar al ser la más frecuente, también puede deberse las hemorragias intraaxiales lobares, se pueden deber a presencias de tumores hemorrágicos, presencias de hemorragias sangrantes, presencias de infartos venosos, ¿no? También de infartos hemorrágicos, ¿no? Es decir, los infartos que hemos visto también me olvidé mencionar, pero muchos de ellos pueden tener tendencia a la hemorragia también, a la conversión hemorrágica, también malformaciones arteriovenosas, ¿no? Y nuevamente también, y en sí infartos venosos, ¿no? Entonces todas estas patologías nos pueden originar también hemorragias lobares. Muy bien, entonces como conclusión de esta exposición, hay que recordar que el conocimiento de los signos radiológicos, de la tomografía y resonancia magnética son fundamentales, ¿sí? Para el manejo de todos los pacientes con la patología cerebral isquémica o hemorrágica. ¿Sí? También recordar que la tomografía en el evento isquémico no va a tener alta sensibilidad, como ya lo habíamos hablado, pero al encontrar hallazgos se va a correlacionar con un mal pronóstico en el paciente. Entonces ahí también su importancia, ¿no? Sin embargo, sí tiene alta sensibilidad en la hemorragia cerebral, ¿no? Como habíamos visto. La resonancia magnética, principalmente la difusión, ¿sí? Van a ser de alta sensibilidad para el diagnóstico de la patología isquémica, ¿sí? Pero este estudio va a ser un poco más caro, no se encuentra en todos los lugares y no es una imagen que se adquiere rápidamente como una tomografía, que es cuestión de minutos, sino que aquí va a demorar un poco más de tiempo, ¿no? Al tomar una resonancia magnética del cerebro. Entonces todo es un riesgo-beneficio. La tomografía y la resonancia magnética con perfusión han sido un gran logro, ¿sí? Porque aquí la importancia de estas dos va a ser que ya nos ayudan a identificar no solo la zona infartada, sino el tejido recuperable, que va a ser la penumbra, y el tejido irrecuperable, que es el core, ¿no? En sí, el tejido infartado propiamente. Entonces, es importante conocer todos estos aspectos imagenológicos para poder contribuir a un diagnóstico oportuno y guiar un mejor manejo al médico tratante de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, Muchas eso gracias. sería todo lo que quería presentarles, ¿sí? Esta es la bibliografía para esta exposición y no sé si tienen algunas preguntas. Sí, muchas gracias, doctor. De verdad que se paseó por todas las patologías y eso que en cada una pueden salir a su vez, solo de cada una puede a su vez salir varios temas, en realidad, porque desde el hemorrágico ya podemos hacer nada más de intraxial y de extraxial, Sí. ya con eso, pues, ¿no? Pero la idea es dar los signos, pues, ¿no? Que son más visibles o que pueden ser más fácilmente definidos, ¿no? Para el médico que esté en el primer nivel y que dependa o que tenga en ese momento la emergencia y tenga al paciente y pueda resolver de la manera más pronta, porque en realidad de allí depende el pronóstico del paciente, ¿no? De verdad que muchas gracias. Voy a explicar al finalizar parte de lo que es el puntaje del CICSERE, ¿sí? Pero antes de eso vamos a ver qué preguntas hay, ¿sí? Entonces, empezando, las primeras preguntas tienen que ver con la clase pasada. Sí, esta semana se va a estar subiendo para que estén todas las clases. Esta semana entonces van a subir la primera clase y la segunda clase.
A ver. Me dicen también que pasé una imagen con el correo para la asistencia. Justo ahorita, doctor Arias, voy a pasar una PPT actualizando cuál es la información que se está manejando, porque se actualizó y ya no se va a estar usando ese correo, sino directo desde el aula virtual, ¿no? Se va a optimizar eso y simplificarlo, porque sí estaba como un poco redundante, ¿no? Y con correos. Eso, al finalizar las preguntas correspondientes, vamos a precisar. También el doctor Arias nos hace una pregunta para el doctor Martínez. Dice, doctor, usted plantea que una vez conocido el territorio afectado por la enfermedad cerebrovascular, ¿se puede realizar luego la trombolisis para revascularizar? Dice, pero una de las contraindicaciones absolutas de la trombolisis es la acidez hemorrágica y disquémica, hasta meses posteriores de haber ocurrido. Es como aclarar esa duda, pues, ¿no? El del criterio de la trombolisis para la revascularización luego de haber conocido el territorio. Bueno, así entiendo la pregunta. Sí, Ampliar. bueno, generalmente la trombolisis sí va a estar indicada en los pacientes en los cuales se encuentren dentro de las 6 horas, ¿no? Generalmente. Y eso sí va a depender del territorio afectado. Obvio que es un territorio grande, como por ejemplo todo el territorio de la arteria cerebral media, en ese caso no va a estar no se va a indicar la trombolisis, ¿no? Porque es un territorio amplio que lo más probable es que en ese caso la contraindicación o el efecto adverso va a ser en ese caso la hemorragia cerebral, ¿no? Entonces en infartos extensos va a estar con esta trombolisis, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que tienen focalización y que, por ejemplo, tienen un aspecto mayor de 8, generalmente en esos pacientes es donde se va a recurrir a la trombolisis, ¿no? Sí, en un paciente con hemorragia es una contraindicación absoluta, ¿no? No se puede hacer una trombolisis en un paciente que se encuentra en una hemorragia cerebral. Ya, siguiente pregunta la doctora Rocío Pérez. ¿Cuál sería el tiempo ideal entre el cual se debe tomar la primera tomografía? Eso es inicial, se cuenta con el paciente, es lo primero que deberíamos realizar, ¿no? Como para hacer un paciente que está focalizando, como mencioné en la exposición, lo que se tiene que descartar es, porque nosotros no sabemos qué tiene el paciente está focalizando y podemos sospechar de una isquemia, pero no sabemos si puede tener una hemorragia cerebral, una hemorragia subdural, una hemorragia subaracnoidea, X motivo. Entonces, de primera instancia, lo más rápido posible en un paciente que se sospeche de un stroke, tenemos que pedir una tomografía para descartar, no para ver el infarto en sí, es para descartar un proceso hemorrágico, para descartar una tumoración, para descartar una malformación vascular, para descartar otro motivo. Una vez que descartemos todo, nos vamos a quedar con el diferencial de que estemos frente a un paciente que está frente a un evento isquémico, ¿no? Eso es principalmente. Y si tenemos la mala suerte, porque es la mala suerte de encontrar a primeras horas en tomografía una isquemia cerebral, ya está cantado prácticamente, no es un mal pronóstico porque ya es un infarto establecido prácticamente, ¿no? Generalmente si nosotros, como lo mencioné al inicio, ¿no? Cuando nosotros informamos una tomografía en las primeras horas, dentro de las 3 primeras horas como normal, es un aspect 10. Entonces, para un paciente que está focalizando, es un diagnóstico porque si está dentro de las 3 horas, se puede hacer la terapia de rescate, ¿no? Y si aún así ustedes le pueden, en un hospital que tiene un tomógrafo que puede realizar perfusión cerebral, y se le podría realizar ese estudio, ahí sí se podría ver incluso la zona de penumbra, ¿no? Y ahí sí se podría hacer el diferencial para poder rápidamente, como mencioné algunas imágenes, realizar la terapia de rescate, ¿no? Entonces la indicación de la tomografía siempre va a ser lo más rápido que se pueda realizar. Lo más rápido, correcto. Lo más rápido. La doctora Gloria Mamani nos dice, buenas noches, ¿podría hablarnos del manejo de trombolisis, por favor? Tiempo, dosis, bueno, eso lo acabas de responder. En cuanto a la dosis, los radiólogos no manejamos mucho porque directamente Sí, no somos quienes manejamos no terapéuticamente hacemos la al trombolisis. paciente. Nosotros pues trabajamos en equipo y realizamos el diagnóstico correspondiente
y avisamos que este pacientito es candidato y ya pues el manejo clínico multidisciplinario. Bueno, pues estos pacientitos son manejados de esa manera, pues según el protocolo que también tenga el hospital. Pero por lo general el radiólogo no es el que coloca no es el encargado del manejo terapéutico, ¿no? Pero sí explicó el doctor en cuanto a lo que es el tiempo, la ventana de oportunidad, pues, ¿no? Que tiene cuando podemos detectar a tiempo imaginológicamente un evento isquémico, ¿no? La doctora Lourdes Concepción nos dice, ¿la lección axonal difusa es lo mismo que la microangiopatía o enfermedad multiinfartos? ¿O la clínica y antecedentes traumáticos hará la diferencia? Tiene confusión con esas dos patologías. Ya. No, son diferentes, ¿no? La lesión axonal difusa, como habíamos visto, es una lesión de origen traumático, ¿no? En sí, la microangiopatía cerebral es una enfermedad de microinfartos, como se podría decir, ¿no? Es una enfermedad propia de un paciente de la tercera edad, ¿no? Que va a tener deterioro cognitivo, ¿no? Pero que no se relaciona a un evento traumático, ¿no? Son cosas diferentes, ¿no? En cambio, la lesión axonal difusa en sí no es un evento isquémico, es un evento hemorrágico, ¿no? Son cosas totalmente diferentes. Ya, correcto. El doctor León dice, ¿en cuánto tiempo se puede repetir la tomografía para definir el diagnóstico? Esto en caso de no encontrar hallazgos patológicos en la primera tomografía. Bueno, eso generalmente va a ser variable, va a ser bien variable dependiendo el manejo de que tenga el médico tratante, ¿no? Lo que esté sospechando y el grado de focalización que presente el paciente, ¿no? Va a haber pacientes que lo puede repetir a las 24 horas, va a haber pacientes que se le puede repetir la tomografía a los 3 días, a la semana, eso es bien relativo de paciente a paciente, ¿no? Exacto, no hay un límite mínimo que te diga, no lo puedes repetir en 4 en 5 horas, no. O sea, No. no existe como tal, sino es según la evolución clínica, pues, ¿no? Cuando uno coloca en el informe según evolución clínica, a eso se refiere, ¿no? De que depende de la sintomatología del paciente para la decisión, ¿no? El doctor Otoya nos dice, ¿qué score tiene más sensibilidad? ¿El Fisher clásico o el modificado? Bueno, particularmente nosotros utilizamos el que es el más fácil, como es cuando nosotros informamos esto en emergencia, utilizamos el clásico, ¿no? El que es el que podemos medir rápidamente y encima prácticamente solo tratamos de buscar una hemorragia intraventricular o una hemorragia intraparenquimal, ¿no? Y dependiendo a eso es donde los neurocirujanos van a realizar la cirugía o no, ¿no? Así que más que nada nosotros utilizamos el que presenté, que es el clásico. Y el doctor Arias también nos dice, ¿existe algún recurso radiológico para saber cuando el evento isquémico es por trombo o embolia? ¿O a ti? Claro. Sí, muchas veces podemos complementar estos estudios con otros. Por ejemplo, estos pacientes generalmente que van a tener una isquemia cerebral, siempre es bueno solicitar una ecografía Doppler de carótidas, ¿no? Particularmente siempre se solicita en estas patologías que han focalizado para tratar de descartar, por ejemplo, que el origen sea trombótico, ¿no? O embólico por una placa presente en la carótida o a nivel de una de ellas, ¿no? Carótida interna, carótida común. Entonces siempre es bueno complementar con otros estudios. En este caso, solemos realizar ecografía Doppler de carótidas a los pacientes que presenten una isquemia cerebral, ¿no? Es algo frecuente. Me puse sin audio, ahora sí. Ujú. Ya hemos terminado la sesión de preguntas, de verdad, doctor, mis felicitaciones, de verdad que hizo una recompilación de patologías complejas y en el tiempo indicado. Eh, Nada más me resta ahorita pedirle unos minutitos para que deje de compartir la pantalla y vamos a explicar rápidamente lo que me han preguntado en las primeras preguntas para precisar un poco del tema
del puntaje, ¿no? A ver, esta es información actualizada. La información previa era al momento que se hacían los eventos por medio del Facebook Live, pero ahorita estamos usando la tecnología del aula virtual y vamos a seguir usando la tecnología del aula virtual. Entonces, al momento de hacer nuestro registro y entrar por usuario, ya automáticamente ya queda el registro de la asistencia. Entonces, lo importante es loguearse, que el sistema va a quedar, en el sistema va a quedar registrado su asistencia. Lo importante es asistir a las 4 conferencias. Como les digo, no hay un link externo, tienen que ingresar por la zona virtual, por el aula virtual, e ingresar al aula correspondiente. Y para actualizar en la parte de los puntajes, el puntaje que se le ha asignado al presente curso es de 1 punto, ya tiene su resolución correspondiente y el auspicio del Comité Nacional. ¿Cómo es válido el puntaje? Pues con un examen. Al final del curso se va a habilitar en la propia aula virtual un link donde se va a acceder al curso, el cual estará habilitado por 24 horas. Y a los aprobados del curso es que se les va a enviar al correo, allí sí al correo, la notificación de que ha sido aprobado con el código para los que quieran tener el certificado. El certificado es digital y tiene un costo. Como ya habrán visto, pues ustedes pueden entrar al aula y no tiene ningún costo. La parte de los costos y eso ya viene ya al momento de crear el certificado, ¿no? Y también recordarles que para el correo que se le indicó, de todas maneras ese correo existe, el correo es válido, el correo es de secretaría, pero el correo actualmente está para colocar sugerencias, preguntas, incluso si alguno de los asistentes que están ahorita en el evento pues tiene algún caso clínico que quiera presentar y proponer, pues lo puede colocar por allí para ser tomado en cuenta y evaluado por el comité. Así que muchas gracias por su asistencia y repito, tanto la clase de la vez pasada, la semana pasada y la de hoy, pues van a quedar grabadas esta semana. Y muchas gracias al doctor. No sé si quiere despedirse ahorita y ya damos por concluida por el día de hoy. Sí, doctora, gracias a usted y gracias a todos los presentes por su atención. Eso sería todo. Buenas noches y gracias nuevamente por estar conectados.